Bien, Abner, agradeciéndote por estos minutos. Mi primera pregunta tiene que ver con cómo vos tomás este tema de la ficción y la realidad. Vos me dirás si yo la interpreto bien, ¿no? Pero sería algo así como que la ficción parezca un documental y el documental una ficción. ¿Esa sería un poco la regla? O que todo parezca cine. O sea, todo es cine. Para mí, una vez que empiezas a filmar y a tomar decisiones de cine, ya no importa, en cierto modo, de dónde viene. O sea, no es que no importa que no tenga valor, pero creo que estás buscando lo mismo, que es comunicar algo a través del cine. Entonces, entiendo los géneros y digamos que me gusta jugar dentro de los géneros como documental y ficción, pero también entiendo que hay algo que va más allá de esas distinciones y que tiene que ver perdón, que tiene que ver con lo que uno quiere comunicar y que usualmente es muy similar, es una historia, en mi caso, que tiene que ver con la condición humana usualmente y que hay algo ahí que uno quiere simplemente lograr traspasar usando una cámara, usando, em, digamos, un guión en el caso de ficción o una historia real en el caso de documental, em, usando actores en el caso de ficción y usando gente natural, digamos, en el caso de ficción, de documental. Entonces, yo estoy buscando lo que para mí se siente genuino, lo que para mí se siente como verdadero. Mm. Y, y, y eso lo siento que es mi labor como director, buscarlo para capturarlo, para transmitirlo, porque la audiencia, yo cuando soy parte de la audiencia también, que es la mayor parte del tiempo, porque hago pocas películas y veo las de los demás, eh, yo lo que busco es cosas que se sientan, que resuenan conmigo y siento que para que resuenen tienen que tener algo que se parezca a la vida, ¿no? Aún si estás hablando de ciencia ficción o de fantasía, hay ciertos temas o ciertas palabras o ciertas em, situaciones, expresiones que uno ve y que, que uno reconoce como familiares o como suyas en cierto caso, y eso es lo que lo conecta a uno con lo que está viendo, ¿no? Como que te interesa porque tienes parte de eso, porque eres parte de este mismo mundo y es como, en ese sentido es como que somos un grupo de gente, los que estamos vivos ahora, tratando de descifrar los mismos misterios. Ujú. Tú y yo y todos los demás estamos aquí sin saber qué hacemos aquí, sin tener respuestas a nada de las preguntas importantes. Nos tiraron en este mundo como sin un manual de instrucciones y la gente se concentra mucho en el día a día, en el trabajo, en conseguir el dinero para pagar las cuentas, en que la familia esté bien, en que la salud esté bien, en que todo lo básico esté primero, pero las artes y los artistas nos toca como que meterle mucha mente a lo que no es urgente, a lo que es como, pero que sí nos concierne a todos. Y es un poco tratar de responder esas preguntas del misterio de la vida. Me parece que para mí es como lo más importante, es como un llamado a los demás a decir, hey, ustedes se dieron cuenta también que no sabemos nada y que deberíamos estar tratando de resolverlo y que en el proceso tratemos también de disfrutar y también tratemos de ser buenos el uno con el otro y también, o sea, hay un montón de cosas que las artes ayudan mucho digamos, a comunicar. Ujú.
Entonces, Ujú. por eso yo cuando hablo de ficción documental, como que no me importa mucho y me gusta jugar entre las dos porque digo, ahí no está la esencia de la cosa. La Perfecto, esencia, perfecto. tampoco está en el cine, la esencia está en la curiosidad, la esencia está en, ¿sabes? Lo que tú estás haciendo es igual de importante que lo que estoy yo haciendo. Tú estás preguntándome preguntas por las mismas razones que yo voy y hago cine o porque el escritor escribe o porque, ¿sabes? Sí, entiendo. Entonces, ahí está mi, digamos, mi concentración. Bien, Abner. Eh, Vamos, si te parece, a repasar algunas de tus producciones icónicas, ¿no? Vos una vez dijiste que en Panamá había una amnesia colectiva respecto a, a ese hecho histórico que los conmocionó como fue la invasión norteamericana. Sin embargo, la película Invasión de alguna manera sacudió a la opinión pública panameña. ¿Vos lo entendés así? Sí, o sea, pasó algo con esa película. No es lo usual y no es lo que uno espera siempre de una película que pase algo, pero con esa en particular yo lo sentí muy de cerca porque la gente venía a hablarme por meses y por años, a hablarme de la invasión, que es un tema que cuando salió la película fue en el 25 aniversario y yo lo había empezado a grabar cuando ya habían pasado 20 años de la invasión y, y era un tema que no se hablaba, que era bastante tabú y que cuando se hablaba o cuando se conmemoraba estaba relegado a un sector muy específico de la población. em, Casi digamos que yo iba para filmar y para hablar y para investigar a las conmemoraciones anuales que se hacían en el barrio del Chorrillo, que fue uno de los más afectados, y era un grupo muy pequeño de gente, más que todo familiares de víctimas, y, y no se conmemoraba, digamos, a nivel nacional. Y, pero yo intuía que es un tema que cada panameño lo vivió de una manera muy impactante, digamos, y en su vida y que tenía un significado para cada uno de los que lo vivió y que era un momento histórico importante, aun si no se estaba hablando, y que como cineasta podía recoger esas historias y ponerlas todas juntas y mostrarlas en una película, hacer ese trabajo de, digamos, de ir de casa en casa recolectando las historias. Y cuando se mostraron todas juntas, la gente reaccionó de una manera muy curiosa que fue que cuando salían del cine contaban su propia historia al que estaba al lado, si fueran sus hijos, sus hermanos, sus nietos, o sea, la gente salió como con ganas de hablar y eso fue muy lindo y también como que se entendió, yo creo que a nivel institucional, que el tema de la invasión se podía hablar y que no te iba a costar puntos políticos o algo así. Y entonces se empezó a conmemorar también oficialmente. Y esto no es una labor que hice yo creo que es una, más bien una buena sincronización, que la película salió en un momento donde la gente que llevaba 25 años empujando hacia allá habían hecho una labor fuerte y la sociedad ya estaba lista como para empezar a sanar esa herida un poco más y a incluirla como algo de todos. O sea, hoy en día yo creo que la invasión se ve un poco más como algo que le pasó a Panamá y no solo a un grupo de gente en Panamá. Ujú. Y eso fue interesante verlo y creo que gran parte de eso sí fue por la película, porque yo lo viví. Es una película también, un documental de 90 minutos, más que todo hablado, o sea, más que todo con entrevistas, digamos, y, y la fueron a ver al cine 50.000 personas en un país donde en ese momento habían quizás 3 millones de personas, 3,5. O sea que una gran parte de la población fue al cine a verla. Y, y eso es muy raro para un documental de un Claro. tema serio. Ujú. Entonces sí, sí tuvo su impacto. Y fue muy importante para mí, obviamente, como realizador, porque
uno trabaja duro en hacer estas cosas. Son años de vida y eh, es mucha energía que uno le mete a estos temas y hay un riesgo muy alto de que puede ser que no pasa nada o peor aún que pasa algo negativo y ver que la película tenga un impacto, sí, sabes, te da más que todo energía para hacer la próxima, Claro. aunque sea otro tema, pero dices, ok, esto tiene sentido, pasó algo. Ujú. En Plaza Catedral sucedió un hecho trágico donde la ficción y la realidad se cruzaron de una manera muy particular, y me refiero al asesinato de uno de los actores, Xavier de Casta. ¿Cómo recordás eso? Sí, lo que le pasó a Fernando Javier de Casta, es realmente una tragedia de las más graves que uno se puede imaginar. O sea, nosotros vimos en él un talento puro, un niño que estaba en un programa de baile, de danza contemporánea, estaba en la escuela, le estaba yendo, digamos, bastante bien en la escuela. De hecho, la última vez que yo le hablé, me dijo que se iba a meter a una escuela vocacional, que quería hacer buzo y hacer soldaduras subacua y bueno, tenía ilusiones y también yo lo que veía es que era un talento a nivel artístico, o sea, que era un actorazo y que después de unos días prácticamente se puso al nivel de una de las mejores actrices de México, Ilse Salas. Ellos tenían una relación actoral como si fueran los dos del mismo nivel, o sea, era una cosa increíble y todos le decíamos Marlon Brando. Entonces, cuando meses antes del estreno nos enteramos que lo mataron, fue, es algo que uno no se puede imaginar, o sea, el dolor por él, personal, porque lo queríamos, es una cosa, pero aparte lo que representa, ¿no? Esa pérdida de la juventud en la sociedad, del futuro, de la promesa, de tantas cosas y lo que yo sentí cuando pasó eso es que uno ve en los periódicos de Panamá y de toda Latinoamérica todos los días prácticamente que mataron a alguien y muchos de esos son gente joven y a veces no ponen ni el nombre ni el apellido. En este caso es una muerte que conmemoramos, que sabíamos no solo su nombre y su apellido, sino el talento que tenía y conocíamos bien a la familia y se le dio, digamos, su lugar en la memoria del mundo. Pero es algo que pasa todos los días de manera anónima y que lastimosamente como sociedad es difícil, digamos, tomar la responsabilidad. Y nadie la toma, o sea, la gente quiere vivir su vida y no lo justifico, pero porque sí siento que somos todos responsables por el otro, sea quien sea el otro. Mm. Pero, pero no tomamos esa responsabilidad del que está en el barrio lejano o el que está en el barrio problemático o el que no conocemos. Y, y tampoco yo soy digamos, un predicador y no puedo pedirle a la gente que sea así y a veces yo mismo también siento que me quedo muy corto en ayudar al otro, pero sí fue un ejemplo yo siento que fallamos como sociedad cuando un niño así se muere por violencia en la calle. Eh, Ujú. o sea, es muy, es horrible, fue horrible. Me imagino. Bien. Avancemos entonces. Quiero que recuerdes cuando produciste Chance, vos hablaste de una baja expectativa en el cine panameño. ¿Eso ha evolucionado? ¿Cómo lo ves ahora? No, lo que pasa no es que, no tanto que era baja expectativa, es que no había expectativa porque no se había hecho casi nada de cine en Panamá. O sea, en mi vida, hasta el momento que hice Chance, yo nunca había visto una película panameña en el cine distribuida. O sea, habían habido intentos que sale una semana o una noche, o no sé, pero una película realmente distribuida formalmente en el cine como llegaban las de Estados Unidos en todos los cines.
con su afiche bien puesto, con todo, con trailers, digamos, un estreno normal. No se había dado, ni lo había visto yo, ni mis padres, ni mis abuelos, ni nadie que yo conociera. Entonces la gente pasa algo que la gente se imagina que no se puede hacer. Si no se ha hecho, debe ser que no se puede hacer o que solo se puede hacer mal. Entonces, cuando veían la película, cuando veían Chance, me decían, oye, pero parece una película de verdad. Y yo decía, pero es una película de gracia, pero es una película de verdad. No, no, pero parece como... Y lo que se referían es que se parecía a una película formal, aunque sea una comedia, en su estética, en el sonido, o sea, técnicamente, actoralmente, todo parecía como una película que ellos habían visto tantas antes que son las americanas, pues las estadounidenses específicamente. Entonces, em, pasó algo interesante ahí de que no solo la gente la reconocía como una película, sino que también les gustaba y les gustaba el tema y eso, y bueno, por eso se convirtió, digamos, como en Ujú. un momento importante, digamos, para el cine en Panamá, porque fue de nunca haber visto una película panameña en el cine a que la vio todo Panamá. Esa sí la vio todo Panamá en el cine y después estaban las copias pirateadas en los semáforos Ya. y después estaba en televisión. Entonces, o sea, hoy en día a veces gente que me reconoce y eso dice, hey, chance, y me recitan párrafos enteros, o sea, es increíble lo que pasó. O Ujú. cuando estoy caminando por ahí con Rosa Lorenzo, que es la actriz que hace de Toña aquí en Panamá, la gente la para en la calle todavía, o sea, pasaron 15 años y todavía tiene su lugarcito así en la cultura panameña, que es muy lindo para mí ver. Hoy en día ya se están haciendo 4, 5, 6 películas al año, entonces ya no es ese como el milagro de que, hey, hiciste una película, ahora la gente va al cine y la ve y si le gusta y si no, no le gusta, ya más crítica la cosa, ¿no? O sea, digamos que el otro día me llamaron para hacer un video conmemorando el hecho de que ya hay más de 100 películas panameñas. Eh, que cuando me lo dijeron me sorprendió, dije, wow, increíble, qué bueno. Entonces, claro, eso fue hace 15 años salió Chance, ya pasaron 15 años y hay 100 películas o más. Y claro, la gente ya entiende que obviamente se puede hacer cine aquí en Panamá y entonces ya lo juzgan, digamos, como juzgarían a una película de cualquier lado. Hay un Ujú. problema con, con lo local, respondiendo más directamente a tu pregunta, no solo en Panamá, yo lo veo en muchos países pequeños o en países, digamos, del subdesarrollo, digamos, que la gente piensa que lo de afuera es mejor. Claro. Entonces, hay como un doble insulto cuando te dicen, oye, está buena para ser de Panamá, como que entonces yo cuando alguien me dice algo así, o no parece de Panamá, está muy buena, yo le digo, oye, ¿tú me estás halagando o me estás insultando? ¿Cuál de las dos? Porque yo soy panameño y la película es de Panamá, entonces em, si quieres decir que está buena, diga está buena y punto. Y si no está buena, no está buena, no tiene nada que ver con, con compararla con, digamos, con un estándar imaginario, subestándar imaginario. Y eso es un problema de un complejo, digamos, que ojalá pudiésemos erradicar a punta de buena calidad. Ujú. Eh, y que yo creo que está cambiando. Eso está cambiando y yo veo que la gente tiene más orgullo en lo local, como siempre lo han tenido para otras cosas. O sea, para la música local a la gente siempre le ha parecido buena. Eh, no sé, la cultura popular siempre la gente la ha apreciado. Entonces creo que el cine también está llegando a esa categoría que la gente ya entiende que estamos jugando en liga internacional. Ujú. Eso es una buena noticia. Bueno, Abner, ineludible no pasar por ese retrato de un retratista que vos hiciste respecto a la figura de Rubén Blades. Contame algo. Bueno, ese documental de Rubén Blades para mí fue realmente un momento muy lindo desde el comienzo hasta el fin y sigue dándome, digamos, mucho cariño, ¿no? Porque yo lo admiro a Rubén
como cantautor, como artista, como persona. Eh, Antes de conocerlo ya era fan de él, entonces siento que fue como, o sea, que fue un gran honor ser elegido en cierto modo por él para hacer su documental. Aunque haya sido idea mía, yo siento que él me eligió porque él tenía la opción, digamos, él tenía la, la potestad de hacer un documental sobre su vida con cualquier director del mundo. Él podría decirle a casi cualquier, por lo menos cualquier latinoamericano, le hubiera saltado a la oportunidad de hacer un documental sobre él porque la gente lo admira. Entonces, que me haya elegido a mí fue un voto de confianza importante de su parte y eso yo lo valoro mucho. Y él fue muy inteligente, es muy inteligente como artista. Él no se metió para nada en mi documental y dijo, eso es una obra tuya. Y eso no me limitó, no me propuso ideas, o sea, no me dirigió de ninguna manera. Y me dio entonces toda la responsabilidad de hacer la pieza a mí. Que eso me gustó como manera de tratar la relación entre director y sujeto. Fue muy inteligente de su parte porque no me deja excusas a mí. Si el documental queda bien, ok, mérito mío, obviamente usando su contenido, su persona, su música, su todo, pero si quedaba mal también era problema mío. Y yo lo que decía es, haciendo ese documental había una responsabilidad muy grande, un poco parecido a la responsabilidad de hacer un documental sobre la invasión, por ejemplo. Son estos temas que son de todos, que no son míos. No es un tema mío que yo puedo decir, bueno, a mí me interesa porque es algo personal o particular. Rubén Blades es de toda Latinoamérica y de todo el mundo, en cierto modo. Y, y yo sabía que cada persona que, que confrontara, digamos, el material, la película, iba a tener su propia idea de lo que tiene que ser una película sobre Rubén, porque todos lo conocen prácticamente igual que yo. Entonces, esa era una dificultad interesante y, y la manera que yo decidí, digamos, afrontar esa dificultad es simplemente hacer mi película, o sea, entendiendo que pueden haber mil películas más y entendiendo que a alguna gente le puede faltar o sobrar. El reclamo más grande que me hicieron sobre esa película es que era un poco adulatoria, que no era crítico. Sí. Y entonces, que no le mostré como el lado feo de Rubén. Entonces yo le decía a la gente, pero si yo voy a entrevistar a alguien o a buscar a alguien porque lo admiro y le propongo hacer una película sobre él, porque lo admiro como artista y porque quiero elevar su mensaje, no es que me necesita a mí para elevarlo más, pero digamos que quiero transmitir su mensaje porque resuena conmigo, o sus mensajes en su arte. Entonces, ¿por qué voy a hacer ese esfuerzo para después dañar a la persona? Entonces, eso no tiene sentido. Yo no fui a buscar eh, a ver qué está mal. Y también le digo a la gente, si tú te metes a mi casa con una cámara y un día me ves regañando a la perrita porque se orinó y el otro día me ves hablándole feo a algún familiar o algo, ¿sabes? Con una cámara me puedes sacar como un ogro muy fácilmente y obviamente yo podría hacer a Rubén y a cualquier persona verse mal, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? La gente siempre está buscando como que si me vas a hablar de alguien, quiero saber su lado feo, lo que no. Y eso a mí me parece como un instinto muy agresivo, muy feo de la gente estar buscando eso y por qué no conformarse con la belleza de vez en cuando, como cuando uno va a escuchar su música, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué tienes que estar buscando? Em, Especialmente en una persona que yo considero que ha vivido una vida correcta, pues. Ujú. Eh, pero, pero bueno, eso, y aparte de todo eso, bueno, lo más lindo que puedo decir de ese documental es que todavía somos amigos, Rubén y yo. Entonces, porque eso es un riesgo muy alto cuando uno hace una película sobre otro, eh, siempre está el riesgo de que el otro se sienta mal representado o lo que sea, o algo no le guste y algún conflicto, algo pasa ahí.
y por suerte en nuestro caso no es así. Ujú. Bien, ya para despedirte, si podés contar algún proyecto que tengas en el futuro inmediato. Sí, estoy ahora mismo ya por empezar a filmar pronto, espero, una ficción, una película de carretera que se llama La vida simple, que sucede aquí en Panamá. Eh, es una película, es como una oda a Panamá, prácticamente, a través de este personaje que le toca viajar por el interior de Panamá, desde la ciudad hasta la península de Azuero. Y bueno, no quiero contar mucho al respecto, pero lo que puedo decir es que me entusiasma mucho porque la voy a hacer con dos actores muy buenos, principales, y el resto de la gente que conforma la película es gente que ellos se van encontrando en el camino, gente real, que no son actores. Claro, uno que otro actor por ahí, local, secundario también, pero, pero digamos, ese encuentro entre la naturaleza de Panamá, los lugares, la gente y mi historia que está escrita, me entusiasma mucho, la quiero ya ver. La Ujú. quiero, sí. Bien, Abner Benaim, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, de verdad, muchas gracias.